Bueno amigos, pues ahora estamos en la parte práctica de iluminación lineal y justamente quiero empezar por mostrarles todos los modelos de perfiles de aluminio. En este muestrario nos vamos a encontrar la línea completa de perfiles de Ilumileds y vamos a ver que cada uno de los modelos tiene aplicaciones diferentes y características distintas que los hacen especiales para cada tipo de material o para cada aplicación como tal. Quiero iniciar justamente con el perfil en acabado negro. Estos perfiles van a tener una característica muy particular, que es la pérdida que puede tener de iluminación al momento de que los utilicemos en una aplicación de iluminación lineal. Como ustedes pueden ver, tanto el perfil por dentro, por fuera, así como la mica difusa son pigmentados en color negro. ¿Cómo se hacen los perfiles de aluminio? Primero se hace la extrusión de él y después se pigmenta. Una vez que se tiene el pigmento sobre los perfiles con la mica, entonces pasa al siguiente proceso, que es el anodizado. El anodizado consiste en introducir este perfil de aluminio en un tratamiento químico que le da la protección contra la manipulación y contra rayones. Además de lo más importante, que va a tener una correcta disipación de calor. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, agarro un perfil en color aluminio y utilizamos pintura electrostática, pintura de aerosol o pintura de brocha? Bueno, pues que esta capa de pintura va a ser un aislante térmico y no va a permitir que el calor de la tira pase hacia el aluminio y de ahí hacia el ambiente. Entonces seguramente la tira de LEDs se dañaría por sobrecalentamiento. En el caso de los perfiles negros de Illumileds que están pigmentados previo al anodizado, no vamos a tener este problema. Algo además que debemos de considerar en el caso de los perfiles negros en comparación con los perfiles blancos es justamente lo que les decía, la pérdida de iluminación que podamos tener. Para los perfiles blancos o perfiles aluminio natural con mica blanca, podemos encontrar una pérdida de iluminación de máximo el 20%, mientras que en los perfiles negros podemos encontrarnos hasta un 35% de pérdida de iluminación. Entonces, justamente en nuestros cálculos para los proyectos debemos de considerar esta característica. Otra de las variantes que nos podemos encontrar en los perfiles es esto que vemos por acá. Siempre vamos a encontrarnos en una familia de perfiles muy similar, una versión con ceja lateral y una versión sin ceja lateral. La versión con ceja está pensada para empotrarse, mientras que la versión sin ceja está pensada para sobreponerse. ¿Esto por qué? Porque la propia aleta lateral nos va a servir para hacer la sujeción sobre la superficie y además para ocultar un poco las imperfecciones que pudiera haber en el ranurado. Mientras que los perfiles que no tienen ceja, como este que está acá, está pensado para que quede sobrepuesto encima de la superficie. Otro modelo muy interesante que ustedes se van a encontrar en 4 variantes son los perfiles tipo esquineros. Los esquineros nos van a servir para hacer aplicaciones en bordes internos de paredes o de muebles y los vamos a encontrar en versión con acabado negro o versión con acabado blanco, en mica cuadrada como esta que vemos por acá y en mica redonda. Seguimos con el mismo criterio de considerar hasta el 35 o hasta el 20% de pérdida dependiendo del color del kit. Otro concepto de perfil de aluminio bastante interesante son los perfiles tipo wall washer. Se llaman así porque son como tal para hacer baños de luz en paredes o muebles. Si ustedes se fijan, la ranura que viene en el perfil de aluminio donde se coloca la tira de LEDs es diagonal. Esto nos ayuda para dirigir la luz hacia un punto y no nos deslumbre hacia el otro. Esto nos va a servir entonces para hacer iluminación hacia el fondo de un panel de un mueble o hacia una pared completa. Otro modelo de perfil interesante es el perfil flexible como este que vemos aquí. El perfil flexible viene en kits de 3 metros de largo y viene completamente plano con su mica, par de tapas laterales y 3 metros de aluminio. Lo interesante de este perfil es que nos va a servir para hacer figuras sin necesidad de utilizar un molde o una máquina especial para doblar. Como ustedes pueden ver, podemos doblarlo sin ningún problema, sin calentar y sin utilizar ninguna otra herramienta. La única consideración que debemos de tener es no hacer el doblez de golpe, porque entonces sí podemos dañar el perfil. Podemos lograr ángulos muy cerrados, siempre y cuando vayamos moldeando poco a poco nuestro perfil de aluminio. Después de que tenemos el molde, colocamos la tira de LED en el interior y ponemos finalmente la mica difusa para terminar la aplicación de iluminación lineal. Este perfil va a ser muy utilizado para armar aplicaciones como la que vemos en la pantalla, en donde tenemos ángulos muy cerrados y podemos lograr la figura que necesitemos.
Dentro de la línea de perfiles de aluminio y Lumileds nos vamos a encontrar con algunos modelos de aplicación especial. El primero es este. Es un perfil tipo colgador de ganchos. Este perfil como tal nos va a sustituir el tubo que tenemos en el closet o en el vestidor. Viene en 2 metros de largo, con un par de sujetadores para pared como este y otro par de sujetadores para techo. Si nosotros distribuimos correctamente el peso y la distancia entre estos 4 soportes, va a aguantar hasta 60 kilos de ropa por cada metro lineal. La tira de LED irá colocada en la ranura inferior y nos iluminará directamente los ganchos de ropa. Mientras que en la parte superior tenemos otras ranuras también para poder utilizar como canaleta y pasar los cables de alimentación de la tira de LED hacia la fuente de poder. Otro perfil de aluminio de aplicación especial es este que vemos por acá. Este perfil es el único modelo de la línea que lo único que incluye son los 2 metros de aluminio. Por la parte frontal vamos a colocar la tira de LED y además nos va a recibir un acrílico o un cristal templado de 8 milímetros. Vamos a colocar el acrílico en esta parte y después la tira de LED irá instalada en el interior. De esta forma, todo el contorno del acrílico de 8 milímetros quedará iluminado y podremos hacer una repisa de hasta 30 centímetros de profundidad y con esto garantizaremos que nos soporte hasta 25 kilogramos por cada metro lineal. Otro perfil muy interesante es este que está por acá. Este perfil lo llamamos trimless y significa que no tiene ningún punto de sujeción visible. Este perfil nos va a servir para hacer iluminación en bordes externos y también nos encontraremos con otro modelo para bordes internos. La manera de instalarlo es, imagínense que yo quiero colocar una línea luminosa en todo el canto de esta mesa, entonces lo que haría sería fijar el perfil de aluminio a cada 50 centímetros en cada uno de estos bornes o en cada una de estas perforaciones. La fijación sería antes de colocar el acabado final o el laminado de la madera. Una vez que queda fijo, colocaremos entonces sí el laminado hasta el borde donde empieza la mica difusa y solamente tendremos a la vista la propia línea luminosa. Una de las grandes ventajas del perfil tipo trimless es que el mantenimiento también va a ser muy sencillo, porque tal vez después de 5 o 6 años que necesitemos cambiar la tira de LED interna o hacer mantenimiento, lo único que hacemos es levantar la mica, se hace el mantenimiento necesario dentro del perfil y volvemos a colocar la mica sin lastimar nada del acabado laminado que tengamos en nuestra aplicación de iluminación lineal. Por último, dentro de las aplicaciones especiales nos encontraremos con este perfil de aluminio. Este nos va a servir como canaleta y es un perfil de doble salida de luz indirecta. Como pueden ver, vamos a colocar la tira de LED en cada una de estas líneas y en medio nos queda un espacio libre que podemos aprovechar para utilizar para pasar los cables y que queden completamente ocultos. Si el perfil de aluminio lo colocamos vertical, la iluminación saldrá hacia los lados y si se coloca horizontal, la iluminación saldrá hacia arriba y hacia abajo. Algo muy similar nos encontraremos en versión esquinero como este modelo de perfil. Sigue la misma lógica, colocaremos tira de LED en esta parte y en esta otra y quedará todo oculto por esta cubierta en acabado negro. Nos vamos a encontrar dos modelos, uno con cubierta negra y otro con cubierta blanca. Y nos servirá para hacer iluminación en bordes internos también de paredes y de muebles. La gran ventaja de este modelo es que trae grapas de sujeción y no tendremos que hacer ninguna ranura sobre el material. Los modelos que les he platicado hasta ahora son para uso en interiores o IP20. También nos encontraremos 3 modelos para uso en exteriores. El primero de ellos es este que vemos por aquí. Este perfil de aluminio, como ustedes pueden ver, tiene una mica completamente cerrada y esto nos garantiza entonces que no haya filtraciones de humedad al interior del perfil de aluminio. Además de que viene en largos de 3 metros, nos va a incluir 3 metros de perfil de aluminio, 3 metros de mica completamente cerrada y 3 metros de solera de aluminio. La solera de aluminio que viene en este kit es algo similar a esto. Entonces la instalación va a ser bastante sencilla. Primero colocaremos la tira de LED a todo lo largo de la solera de aluminio y después ya podremos introducir la solera con la tira dentro de la mica cerrada. De esta forma no habrá filtraciones de humedad hacia el interior de la mica. Además de que las tapas laterales en este perfil vienen atornilladas y con un empaque de silicón que nos asegura
que habrá un sello correcto para que no haya filtraciones de humedad o de agua en nuestra aplicación de iluminación lineal. Este perfil entonces lo encontraremos en dos versiones, una versión con ceja lateral que es el ILUDX A2512 y otra muy similar pero sin ceja lateral que es el ILUDX A1812. Dependiendo de si va a ser una instalación empotrada, elegiremos con ceja o sobrepuesta, elegiremos sin ceja lateral. Y el tercer modelo para uso en exteriores es este modelo que vemos aquí. Este perfil de aluminio está pensado para instalarse en pisos, es decir que además de tener un grado de protección IP65, tiene un grado de protección IK05 que es una protección contra impactos. Este nos garantiza que podemos colocarlo entonces donde hay tránsito de personas y también le puede pasar un coche encima sin que se dañe ni el perfil ni la mica difusa. Veremos que el perfil y el acrílico son mucho más gruesos que en los perfiles normales, justamente para soportar los impactos. Además de que normalmente se recomienda utilizar una tira de LED IP66 con tecnología nano y colocarla en las paredes internas del perfil para que en caso de que el sello en la instalación no fuera el correcto y se llegara a encharcar el agua, la tira de LED no quede sumergida y esto nos dé una vida útil mucho más larga en nuestra aplicación final. Bueno, pues como ustedes pueden ver, cada uno de los modelos de perfil que teníamos en un inicio en este maletín va a tener una aplicación completamente diferente. Dependiendo de qué tan complicado sea el proyecto, vamos a poder elegir el perfil adecuado. Por ejemplo, este que está por acá. Si ustedes se fijan, el modelo PA3006 Kit también tiene ceja lateral, pero esta ceja está como hacia abajo. Entonces, este nos va a ayudar a que podamos hacer una aplicación de iluminación lineal sin hacer perforaciones y va a quedar completamente estética. Entonces, dependiendo de la experiencia que vayamos teniendo con el manejo de los materiales, sabremos elegir entre cada uno de ellos. Este como tal es el primer elemento para poder hacer una aplicación de iluminación lineal. El segundo, como decíamos en la parte práctica, es la tira de LEDs. La tira de LEDs lo vamos a encontrar en algo similar a esto que vemos aquí. Siempre vendrán en presentaciones de 5, 10 o 20 metros continuos, a 12 o a 24 volts. Esto quiere decir que deben conectarse a una fuente de poder, como decíamos en la parte práctica. ¿Cómo sabemos qué perfil de aluminio se lleva bien con cada una de las tiras de LEDs? Primero debemos de considerar el efecto estético que tengamos. Yo, por ejemplo, quiero hacerles la demostración con el modelo DXAP06. Este perfil de aluminio, como ustedes pueden ver, es muy poco profundo. ¿Qué pasa si yo a un perfil tan poco profundo le coloco una tira de LED de muy baja densidad de LEDs, como esta que está por acá, que es el modelo de 120 puntos por metro? Si yo hago una prueba de iluminación con este perfil, la voy a encender y podemos ver que los puntos de luz están bastante separados. Entonces, ¿qué pasa si yo esta tira de LED la coloco en un perfil muy poco profundo? Pues que los puntos de luz se van a marcar demasiado. Y esto, aunque nos dé el brillo que necesitamos para la aplicación, no tendrá una buena estética. Siempre queremos lograr una aplicación completamente uniforme, como la que vemos en estas líneas superiores de la pared. Entonces, obviamente, esta tira con este perfil de aluminio no quedará estético. Tenemos dos opciones. Una, utilizar un perfil mucho más profundo para que con pocos LEDs por metro se alcance a difuminar correctamente los puntos de luz a través de la mica. U otra, si yo necesito forzosamente utilizar este perfil de aluminio, cambiar la densidad o concentración de LEDs. Yo, por ejemplo, aquí tengo otra muestra que es el modelo de 300 LEDs por metro. Cuando yo encienda esta tira de LED, veremos que incluso sin mica prácticamente ya tenemos una línea completamente uniforme. Entonces, al momento de colocar esta tira de LEDs y adherirla correctamente dentro del perfil, se estarán borrando al 100% los puntos de luz y sombra. Entonces, como conclusión, tenemos que a perfiles muy poco profundos debemos de utilizar tiras de LED con muchos puntos de luz, mientras que con perfiles muy profundos, como este de acá, podemos utilizar tiras con menor cantidad de LEDs. Para que ustedes puedan seleccionar de manera mucho más sencilla qué tira de LED es compatible de manera visual con cada uno de los perfiles de aluminio, utilizaremos nuestro catálogo impreso.
En el catálogo de perfiles de aluminio Illumileds 2022 que pueden descargar de manera digital en illumileds.com.mx en la sección de descargas, nos encontraremos las fichas técnicas de todos los modelos de perfiles de aluminio. Y lo más interesante es que en las fichas técnicas justamente, siempre que ustedes vean el catálogo a página abierta, podrán encontrarse de un lado la ficha técnica con los modelos, las claves e incluso con las tiras de LED recomendadas, mientras que en otra página verán una foto de aplicación en donde les ponemos un ejemplo de cómo se puede instalar este modelo. Y lo más interesante es este cintillo de efectos, en donde nos indica que si colocamos una tira de 120, de 60, de 210 o de 240 LEDs, tendremos un efecto de puntos de luz y sombra o un efecto completamente uniforme. Bueno, pues aquí vemos varias aplicaciones de los perfiles de aluminio. En la parte superior tenemos un perfil que es el modelo más pequeño del mercado, que nos vamos a encontrar también en dos variantes, con ceja y sin ceja lateral. Este perfil nos va a servir para delinear líneas luminosas bastante discretas en diferentes materiales, así como también en esta parte de aquí abajo. Aquí está combinado en una instalación con tabla roca y podemos hacer la combinación también de los colores de luz que necesitemos, blanco cálido, blanco neutro o blanco. En esta parte, tanto en el techo como en el muro, tenemos una aplicación con el perfil modelo de XAP01, que aunque no tiene ceja lateral, si la ranura del material es bastante buena, sin defectos a la vista, quedará completamente estético. Y como veremos en un momento más en la parte práctica, se pueden hacer los ángulos que necesitemos para completar un diseño personalizado. Si entramos en esta aplicación, justamente veremos cómo está instalado el perfil tipo trimless. El perfil trimless son las líneas luminosas que vemos en los bordes internos de cada una de las paredes. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este perfil no tiene ninguna sujeción a la vista y queda bastante estético. En la aplicación de esta mesa vemos también el perfil más pequeño del mercado sin ceja lateral. También, además de utilizarlo en aplicaciones con tabla roca, puede utilizarse en aplicaciones con madera y acabado laminado. En este caso está instalado sobre madera con Corian, pero lo podemos hacer en madera con Formica o cualquier otro material. Aquí en la escalera tenemos una aplicación con los perfiles tipo wall washer. Como pueden darse cuenta, el perfil de aluminio tiene la tira de LED direccionada hacia cada uno de los escalones. Entonces, de esta forma evitamos el deslumbramiento al momento de subir o bajar. Esta aplicación que vemos aquí está hecha con el perfil de aluminio flexible. Entonces, como podemos darnos cuenta, se pueden hacer ángulos muy cerrados sin que el perfil de aluminio se rompa. Además de que se puede instalar sobrepuesto o suspendido. Este perfil de aluminio que vemos aquí es el modelo de doble salida de luz indirecta, en donde decíamos que por la parte central o por la parte interior podemos pasar los cables de alimentación y que queden ocultos. Una de las grandes ventajas de este modelo es que es completamente sobrepuesto y no se requiere hacer una ranura para su instalación. En este borde interno de los dos muros nos encontramos una aplicación con el perfil esquinero. La gran ventaja de este perfil es que tampoco se requiere hacer ranura para instalarlo, queda completamente sobrepuesto y puede combinarse con cualquier modelo de tiras o con cualquier tono de luz para generar los ambientes requeridos. En esta aplicación nos encontramos el perfil tipo wall washer, aquí instalado sobre una viga metálica. Como podemos ver, la versatilidad de los perfiles de aluminio es bastante alta porque tampoco se requiere hacer perforaciones para su fijación. En este caso lo colocamos adherido con silicón transparente similar al que se utiliza en el sello de los perfiles IP65. Además de que como es wall washer, la dirección de la luz va completamente hacia el muro, resaltando el relieve que tenemos de la esponja acústica. Bueno, pues ahora pasaremos entonces a la parte práctica, en donde Herminio nos va a platicar cómo se hacen los ángulos con los perfiles de aluminio. Aquí nos encontramos algunos demos justamente de cómo tenemos los ejemplos de instalación
o de cortes con los ángulos para luz frontal, como esto que vemos por acá, los ángulos para luz externa y también los cortes para luz interna. Prácticamente aquí la idea es que siempre hagamos cortes diagonales a 45 grados, por ejemplo, en nuestro perfil de aluminio, para que al unirlo tengamos una escuadra de 90 grados. Es muy importante que estos cortes se hagan siempre al mismo tiempo sobre el perfil y sobre la mica para que la unión sea lo más limpio posible. ¿Qué pasa, por ejemplo, como veíamos hace un momento, en las aplicaciones más complicadas, en donde necesitamos hacer una intersección de dos perfiles? Aquí la idea es hacer un saque interno en la pared interna de uno de los perfiles para que entre el otro que hace la intersección. Y de esta forma el canal donde vamos a colocar la tira de LED queda completamente unido y va a ser un punto de luz completamente uniforme. Como vemos en este caso, el modelo de perfil de aluminio con ceja sigue la misma lógica. Hacemos un saque en la pared interna de uno de los perfiles y un pequeño desbaste para que las cejas de cada uno embonen y tengamos también la unión perfecta entre mica y mica. Esto será lo que nos garantice que la línea luminosa se vea completamente uniforme. Para poder hacer estos cortes, como les platicábamos, en donde tengamos el corte diagonal a 45 grados y al unirlo nos quede una escuadra de 90 grados, utilizaremos una máquina que se llama ingleteadora o sierra angular. Esta máquina es físicamente esto que vemos por acá. En el caso de este modelo nos vamos a encontrar con que podemos direccionar el disco de corte en diferentes grados. Toda esta graduación es la que nos indica a qué ángulo tendremos el corte en el perfil de aluminio, que puede ir desde 0 grados, como lo vemos aquí, y entonces al momento de hacer nuestro corte de aluminio quedará un corte completamente recto. Si yo quiero cortar diagonal a 45 grados en un sentido, debo mover este seguro y direccionar entonces mi disco de corte a los 45 grados en cada uno de ellos. Entonces, al momento de bajar el disco, el corte se hará de manera diagonal. Va a depender mucho de la calidad de la herramienta y sobre todo de la cantidad de dientes que tenga el disco de corte. En este caso estamos utilizando un disco de 100 dientes de 12 pulgadas, que es el ideal para hacer los cortes sobre cada uno de los modelos de perfiles de aluminio. Ahora veremos cómo hacer un corte de 45 grados con luz externa, con luz interna y con luz frontal. Es muy importante al momento de hacer las habilitaciones con perfiles de aluminio considerar que la seguridad es lo más importante. Entonces el equipo que utilizaremos para hacer estos cortes son guantes de protección y también lentes transparentes. Esto por si llegara a haber algún bote de rebaba o algún resto del aluminio al momento de hacer el corte con la ingleteadora. Para este ejemplo utilizaremos el perfil modelo DXAP01 y haremos un corte frontal. Algo de lo más importante es utilizar masking o cinta adhesiva para que el perfil de aluminio y la mica difusa no se mueva. Esto nos va a garantizar un corte mucho más limpio. El segundo paso es fijar nuestro perfil de aluminio en la ingleteadora. Para eso utilizamos la prensa que viene en este equipo. Esto es muy importante ya que si no se fija puede haber movimiento al momento de hacer el corte y puede resultar peligroso. El primer corte lo haremos con la mica difusa direccionada hacia la parte de arriba y esto nos hará entonces un ángulo con la luz frontal. Se tiene el disco de corte ubicado justamente a 45 grados para tener el corte diagonal. Y bueno, pues justamente como vemos aquí, el corte de 45 grados es muy limpio. Esto fue porque el disco se bajó lentamente y permitió entonces que el corte quedara sin ninguna rebaba. Ahora, para cortar la segunda barra de aluminio y que haga la intersección con este primer corte, el único paso es ahora hacer el corte sobre el aluminio, pero con la mica hacia abajo. Esto nos dará el corte complementario de 45 grados.
Bueno, ahora ya tenemos los dos cortes de perfil de aluminio y veremos que como uno se hizo con la mica hacia abajo y el otro se hizo con la mica hacia arriba, al momento de unirlo tendremos entonces una escuadra completa con la luz frontal. El segundo corte que realizaremos es igual sobre el modelo de XAP01 para tener un ángulo con la luz interior como esta que está por acá. Entonces, lo único que va cambiando es la posición con la cual hacemos nuestro corte sobre el perfil de aluminio. En el caso particular de este perfil de aluminio sin ceja lateral, los cortes se hacen en la misma posición. Aquí vemos entonces el ángulo formado por dos cortes diagonales con la luz interna. El siguiente corte que haremos es un ángulo con luz externa como este que vemos acá, en donde lo único que varía es la posición en la que colocamos el aluminio. En este caso, la mica irá viendo hacia la base de nuestra cortadora. Y justamente con este par de cortes vemos una intersección con la mica exterior para hacer el efecto luminoso. Bueno, pues ahora veremos de manera práctica cómo se hace la instalación de la tira de LED. En este caso utilizaremos el corte que acabamos de realizar con la luz frontal. El primer paso, como siempre, es hacer limpieza en la parte interna del perfil de aluminio. Para esto utilizaremos thinner y estopa. Es muy importante que no hagamos limpieza con thinner sobre la mica difusa ya que se puede dañar. Es muy importante que al momento de hacer los cortes en los perfiles de aluminio, consideremos el corte que tiene la tira de LEDs. Esto para que lo hagamos en múltiplos, es decir, que si nuestra tira puede cortarse cada 5 centímetros, los cortes sean de 5, 10, 20 o 25 centímetros, etcétera, para que no tengamos puntos de sombra en los extremos. Comenzaremos a adherir la tira de LED a todo lo largo del perfil de aluminio una vez que el thinner se evaporó por completo y sin volver a tocar la parte interna del perfil. Es muy importante que no utilicemos herramientas como pinzas o desarmadores para adherir la tira. Todo se debe de hacer con los dedos. También es muy importante considerar que la polaridad debe de coincidir, es decir, que en la parte interna nos queden los bornes negativos, mientras que en la parte externa nos queden los bornes positivos de las tiras de LED. Esto va a simplificar mucho la conexión posterior.
Para hacer la conexión de las dos tiras de LED tendremos dos opciones. Una, hacer puentes en el propio corte de 45 grados o alimentar desde los extremos. Por último, una vez que ya tenemos las conexiones hechas con soldadura y cautín, probaremos conectando hacia la fuente de poder. También es importante cuidar la polaridad de la fuente de poder y hacer coincidir positivo de la fuente con positivo de la tira y negativo de la fuente con negativo de la tira. Las conexiones en el ángulo de 90 grados son correctas, ya que ambos tramos de tira funcionan correctamente. El proceso que acabamos de ver es prácticamente el mismo para hacer ángulos iluminados con la luz frontal, interna o externa.